Hoy hablamos de los videojuegos y cómo los mismos, de ser un recurso de entretenimiento, se han convertido en un método de enseñanza. En 1958, William Highbotham creó, sirviéndose de un programa para el cálculo de trayectorias y un osciloscopio, Tennis for Two, un simulador de tenis de mesa para entretenimiento de los visitantes de la exposición de Brockhamer National Laboratory. Este videojuego fue el primero en permitir el juego entre dos jugadores humanos. 4 años más tarde, Steven Russell, un estudiante del Instituto de Tecnología de Massachusetts, dedicó 6 meses a crear un juego para computadora usando gráficos vectoriales. En este juego, 2 jugadores controlaban la dirección y la velocidad de 2 naves espaciales que luchaban entre ellas. Durante bastante tiempo ha sido complicado señalar cuál fue el primer videojuego, principalmente debido a las múltiples definiciones de este que se han ido estableciendo, pero se puede considerar como primer videojuego al Noughts and Crosses, también llamado OXO, desarrollado por Alexander Douglas en 1952. Pero, ¿qué es un videojuego? Es una aplicación interactiva orientada al entretenimiento que a través de ciertos mandos o controles permite simular experiencias en la pantalla de un televisor, una computadora u otro dispositivo electrónico. Los videojuegos se diferencian de otras formas de entretenimiento en que deben ser interactivos, es decir, los usuarios deben involucrarse activamente con el contenido. El concepto de videojuego se utiliza para referirse a cualquier juego digital interactivo, independientemente de su soporte físico. Pueden ser muy distintos entre sí, tanto en complejidad como en calidad gráfica y en temática. En el año 2014 nacen en la provincia de Córdoba las Escuelas Experimentales PROA. Se trata de un programa avanzado en educación con objetivos específicos. En la provincia hay 41 escuelas de este tipo. En La Para funciona una de ellas. Veamos a continuación cuál es el objetivo de las mismas y de qué manera la tecnología a través del videojuego y la programación se inserta en su currícula. Las escuelas PROAS son escuelas relativamente nuevas en la provincia de Córdoba, fueron creadas en el 2014 con el propósito de ofrecer una propuesta educativa actualizada, novedosa e interesante para los jóvenes, porque el título de egreso es Bachiller con formación en desarrollo de software. Y ahí está un poco la novedad de la escuela, un título de egreso muy actualizado y muy necesario y buscado en el ámbito productivo. A partir de ese título, los estudiantes tienen materias o espacios curriculares referidos a la programación, pero también se buscan que esos espacios brinden propuestas que sean no solo novedosas, actualizadas, sino que también entretenidas y atraer a los jóvenes y a todos los estudiantes al mundo de la programación, ya que es para ellos un lenguaje nuevo, un lenguaje que resulta difícil. Se busca a través de lenguajes que puedan ser mucho más amigables para los jóvenes. Y entre ellos, el primer lenguaje de programación a los que ellos acceden es el Scratch. En el 2017, cuando nosotros iniciamos en la escuela, se llevó a cabo en todas las escuelas PROAS de la provincia una Game Jam, que es un encuentro de desarrolladores. El objetivo y el propósito de este encuentro es el diseño de un videojuego usando el Scratch, orientado por los estudiantes del PROA, y fueron convocados los 6º grados de la zona. En el 2019 lo hizo la escuela PROA de La Para, también un encuentro con todos los alumnos de 6º grado de la región. Bueno, hubo una convocatoria muy amplia,
donde también el propósito fue el diseño, la creación de un videojuego utilizando el Scratch. El Scratch es un lenguaje de programación creativo que permite no solo la creación de estos videojuegos, sino también la creación de diferentes videos musicales, porque es muy creativo, muy atractivo visualmente y es fácil de usar, no solo para niños, para adultos también. La particularidad también de este perfil y del diseño y de la creación de videojuegos es que no tiene solamente un fin lúdico, recreativo. Para nuestra escuela es también un recurso pedagógico más, porque atraviesa las TIC y atraviesa incluso la programación muchas de nuestras propuestas didácticas. Es un recurso que además de ser entretenido, visualmente atractivo, a los estudiantes se les propone como también una herramienta de estudio y de aprendizaje. Los videojuegos se han convertido en estos últimos tiempos en un recurso de enseñanza, si nos ubicamos en lo que fue la génesis del mismo como entretenimiento. Veamos ahora cuál es el rol fundamental que adquiere en la Escuela Experimental Proa La Para como método de aprendizaje. Bien, lo importante y el valor pedagógico que tiene la programación, y en este caso específico la producción de videojuegos, que pedagógicamente no es el producto final el que adquiere valor, sino la creación, la producción de un videojuego. Y ahí está el valor del aprendizaje que llevan a cabo estudiantes en nuestra escuela. Al producir, al crear, se convierten precisamente en quienes construyen sus aprendizajes, a través, en este caso, de los videojuegos. Al producirlos, al crearlos y al poner en juego tantas capacidades necesarias para elaborar un videojuego, porque no es solamente el lenguaje de la programación que se tiene que poner y manejar, sino también la creatividad, usos de imágenes, de sonidos. Hay muchas cosas que despiertan y desarrollan las capacidades en esta producción de un videojuego. Un poquito, uno de mis hobbies es esto, es jugar a videojuegos. Desde chico siempre he jugado, ahora tengo la PlayStation 4. En su momento he sido con PC, Family Game, bueno, pasé por la Play 1, 2, 3 y ahora la Play 4, sobre todo FIFA siempre, FIFA, Pro Evolution, y hoy un poco también estamos jugando un poco lo que es Warzone, Call of Duty, que es un juego de Battle Royale que está bastante interesante. Le juego como 2 horas al día. Me gusta mucho porque es muy entretenido. Mientras se generan videojuegos orientados a sensibilizar sobre diversos temas, como el cambio climático, en otros espacios se controla su uso debido a la adicción y efectos que genera en la salud. Los llamados Serious Game apuntan a despertar conciencia sobre los efectos de la crisis climática y son jugados por millones de personas. Estos videojuegos recrean un escenario que cada vez resulta más cercano. La mayoría de los estudios empíricos han verificado que los Serious Game sobre cuestiones ambientales pueden ser una herramienta eficaz para cambiar la mentalidad de la gente. Y aunque aún no existen datos tan concluyentes sobre cómo esta percepción se traslada a las conductas en la vida real y a largo plazo, estos juegos invitan a asumir roles y tomar decisiones, a valorar consecuencias, a diferenciar realidad y ficción, y cualquier reducción de emisiones hará que valga jugarlo. No obstante, hay quienes sostienen que son los responsables de contribuir al cambio climático. Esto se debe a que varios estudios sostienen que la industria de los videojuegos es una de las principales que contribuyen al calentamiento global,
dadas las masivas emisiones de dióxido de carbono que derivan de su elevado consumo energético. Por ejemplo, en Estados Unidos se estima que la energía consumida por los videojuegos representa el 2,5% del consumo eléctrico de los hogares, lo que se traduce en unos 24 millones de toneladas de dióxido de carbono liberados a la atmósfera y el equivalente a las emisiones de 5 millones de autos. Entre los factores responsables de esto están el elevado consumo energético de las consolas, consecuencia directa de su potencia y del número de horas que están en funcionamiento. Por otra parte, en China, desde el 1 de septiembre ha decretado el uso medido de videojuegos por considerarlos una droga electrónica. Por lo mismo, los menores de edad no pueden jugar más de 3 horas a la semana y deben usar juegos que les permita realizar un reconocimiento facial para autorizar su uso, por lo que deben registrarse. La decisión es polémica. Un estudio catalán sugiere que jugar 2 horas a la semana está bien, pero 9 o más, no. ¿Habrá imaginado allá por la década del 50 su creador el impacto que tendrían los videojuegos en diversos ámbitos? ¿Cuál será el futuro de los juegos electrónicos? Hasta la próxima.